apellido o apellido. Mi nombre es Martín Hurtado y en este video te lo voy a platicar. Mira, muchas veces cuando queremos decir, además de nuestros nombres, si tenemos uno o dos, por ejemplo, Juan o Juan Carlos, por ejemplo, o María de la Luz, pues también decimos la parte que viene de nuestro papá, de nuestra mamá, y a eso le llamamos apellido. Sin embargo, hay personas que dicen apellido, apellido. Lo correcto, quiero decirte, es con doble L, o sea, con L, apellido, apellido. ¿De dónde viene esta palabra apellido con doble L? Bueno, viene del latín apelitare, apelitare. Fíjate que apelitare se escribe con doble P, A-P-P, y luego con doble L, o sea, con ella. Apellitare se escribe, apellitare con doble P. La primer P, conjunto con la A, proviene a su vez de la palabra ad, que es un prefijo en latín. Ad, A, D de dado, ad. Esta palabrita ad significa hacia, hacia. Y la otra parte es pelitare. Se escribe pellitare con doble L, pero se pronuncia pelitare. Bueno, pues pelitare significa llamar. Entonces, cuando lo traducimos, literalmente diría como llamar hacia, ¿no? Sin embargo, se traduce como llamado de manera repetitiva o llamar varias veces. Llamar varias veces. ¿Por qué varias veces? Porque ya previamente se está diciendo el nombre. Sin embargo, se aumenta el apellido. Entonces es decir el nombre y decir el o los apellidos. Entonces es llamar varias veces a una persona. Ese es el nombre correcto. Apellido, que viene de AP, que a su vez deriva de AD, pero como con la letra P se junta con pelitare y dice apelitare con doble P y doble L. Se escribe apellitare, repito, y se pronuncia apelitare, llamar varias veces. Ahora bien, ¿y de dónde viene esto de ponerle apellido o que nos pongan o nosotros pongamos a su vez a nuestros hijos el apellido? Bueno, fíjate que en la antigua Roma, los romanos tenían tres, bueno, primero empiezan con una forma de conocimiento, de llamar a una persona a otra, y era el pronomen, después fue el nomen y por último el cognomen. ¿Qué es el pronomen? Lo que nosotros llamaríamos el pronombre. El nombre es el nomen, o sea, el primero es pronomen, pronombre. Luego nomen, nombre. Y cognomen, sobrenombre. El primero, el pronomen, es el que realmente era su nombre. Pero como de repente todos tenían el mismo nombre, más o menos como en el siglo IV antes de Cristo, dejaron de llamarse así y le aumentaron, además del pronomen, el nomen. Y el nomen tenía que ver, digamos, con algún apelativo, algo que pudiera identificarlos, ¿no? Algo que pudiera identificarlos, una característica de la persona. Sin embargo, después también le aumentaron el cognomen, que vendría siendo el apellido para nosotros. ¿Cuál es ese cognomen en los antiguos latinos, los romanos, y para nosotros? Bueno, ¿a qué familia pertenecía? ¿A qué tribu? ¿A qué gens? ¿A qué grupo, digamos, de la sociedad romana pertenecía aquella persona? Bueno, pues este cognomen pasó a ser con el tiempo el apellido, el apelitare, como te acabo de decir, y se convirtió pues en nuestros apellidos actuales, no apellido, porque esa es una deformación, es apellido. Ahora bien, te voy a leer algunos apellidos para que te fijes que son muy curiosos. Hace un momento te decía que el cognomen era, bueno, a qué raza o a qué etnia, a qué gens, a qué tribu, a qué familia pertenecía esa persona. Ese era el cognomen, ¿te acuerdas? Pero también estaba antes de ese el nomen, alguna característica que tuviera, digamos, la persona o
a la que se aludía, digamos, ¿no? El nombre a la que se aludía. Y fíjate cómo nuestros apellidos recuperan esa misma idea. Te voy a leer algunos. Por ejemplo, tenemos apellidos que son objetos, objetos o cosas. Es decir, es como una característica de esa familia. Por ejemplo, mira, algunos objetos o cosas, apellidos como Arena, Acero, Bandera, Zapata, Rubí, Paredes, Calderón, Calzada, Torres, Peña, Botello, Cabello, Correa, Pilar, son objetos o son cosas, digamos, ¿no? Entonces ahí podemos observar cómo los apellidos recuperan cosas para decir que esa persona pertenece, digamos, a esa familia que se relaciona con esos objetos o esas cosas. También tenemos apellidos de profesiones o de oficios. Por ejemplo, apellidos como Hidalgo, Carpintero, Zapatero, Reyes, Márquez, Jurado, Pastor, Caballero, Capitán, Teniente, Escudero. Son oficios. Hay muchos más, te muestro nada más algunos. Algunos son religiosos, sobre todo los que son de origen religioso, es porque cuando los judíos son expulsados en 1492 de España, los que se quedan dentro de la península, dentro de España, adoptan apellidos que tienen que ver con algún santo para mostrar su apego a la religión católica y así evitar la persecución. Muchas veces estos apellidos dan cuenta de su origen judío, como cuáles, por ejemplo, tenemos de la Cruz, de Jesús, del Carmen, Santana o Santa Ana, Cruz, etcétera. También tenemos apellidos que son colores, por ejemplo, rojo, blanco, moreno, prieto, rojas, rubio, rosado. Y también tenemos apellidos, por ejemplo, de flores, rosas, incluso nombres, Margarita, Rosa, Azucena, y van a después a derivar en apellidos como en el caso de Rosas. Bueno, o Espino, que tiene que ver también con la flor. Bueno, también tenemos algunos de lugares, fíjate, apellidos de lugares como del Corral, del Llano, Pradera, Campos, Romero, Olmos, bueno, cerca de los Olmos, Viveros, y de algunos animales, como por ejemplo becerra, cerda, vaca, león, del toro, sardina, o algunas acciones como Hurtado, Leal. De hecho, mi apellido, mi apellido paterno, Hurtado, es una acción, hurtar, robar. Y tenemos algunas cualidades también que son apellidos, por ejemplo, Delgadillo, Morales, Bravo, Rico. Bueno, pues yo te invito a que busques, investigues el significado de tu nombre, pero también de tus apellidos, o tus nombres si tienes más de uno. ¿Qué significan tus nombres o tu nombre y qué significan tus apellidos? O uno, si nada más tienes uno, también puede ser en un momento dado. Muchas veces por cuestiones jurídicas, alguna persona solamente tiene un apellido, el de su mamá o el de su papá, y bueno, pues es muy respetable. Pero al final de cuentas, aquí la importancia es qué significa ese nombre o ese apellido que tenemos. Y bueno, pues si este video te gustó, te pido que lo compartas, que le des manita arriba y nos vemos en un siguiente video. Muchas gracias.